Estamos en el capítulo 3, segunda carta a Timoteo capítulo 3, y vamos a leer los versículos 14 al 17. La semana pasada terminamos en el versículo 13, así que vamos a leer desde el versículo 14 al 17. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Amado Dios, venimos delante de ti en esta hora, deseosos de seguir siendo edificados con tu palabra. Y queremos en este momento, Señor, pedir que tu Espíritu Santo nos llene de la sabiduría que necesitamos para entender adecuadamente lo que tu palabra nos enseña. Pero también para que, al igual que lo aprendemos, lo podamos poner en práctica, para que tu palabra no sea solamente oída por nosotros, sino practicada por nosotros. Ayúdanos, Señor, porque definitivamente nuestra carne nos insta cada vez más a hacer lo que te desagrada a ti, pero tu Espíritu que mora en nosotros nos redarguye, nos instruye y nos insta para que hagamos las cosas como tú quieres que se hagan. Rogamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo que esta palabra se quede en nuestros corazones y mentes para practicarla y fortalecer nuestro espíritu cada día. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, veíamos la semana pasada en el verso 13 todo lo que tiene que ver con los malos hombres, sus malas obras, las cosas de lo que son ellos capaces de hacer con el propósito de engañar y seguir engañar y ser engañado, ¿sí? Practicando cosas inadecuadas. Pero ahora Pablo le dice a Timoteo: tú debes persistir en lo que aprendiste. ¿Y qué es persistir? Hermano querido, déjeme decirle, el persistir es seguir luchando todo el tiempo con aquello que es contrario a lo que realmente la cantidad de personas está haciendo diferente. ¿Qué quiero decir? Vamos a poner un ejemplo. Usted sabe que la palabra del Señor dice que no debemos practicar el pecado, no debemos ser practicantes del pecado, ¿cierto? Eso dice la palabra del Señor, que el que es de Dios no practica el pecado. ¿Qué es lo que quiere nuestra carne todo el tiempo? Pecar. Ella quiere seguir practicando el pecado. Nosotros estamos llamados por el Señor Jesucristo a persistir en no practicar el pecado. De tal manera que el persistir denota o exige de usted una entrega, un conocimiento, una capacidad extrema de reconocer lo que es malo y no hacerlo. ¿En qué sí persistimos nosotros? En hacerlo mal. En eso sí persistimos. ¿Sí? Somos buenos en persistir, en seguir haciendo aquello que desagrada a Dios. Y en lo que no somos buenos es en hacer lo que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque lo vemos como una carga, porque lo vemos como algo difícil de lograr, y porque siempre estamos escudándonos en que todos los demás lo hacen porque yo no. Siempre ese es nuestro caballito de batalla. Pero la palabra del Señor nos está diciendo aquí: tú
persiste en lo que has aprendido. Pero ahí no termina. Dice, y te persuadiste. ¿Qué es persuasión? Es como en una vida más o menos como en duda. Persuasión es cuando usted se ha dado cuenta que lo que estaba haciendo no estaba bien y deja de hacerlo. Usted se persuade que eso es malo. Vamos a poner otro ejemplo. Usted antes robaba, pero a través de la palabra de Dios se dio cuenta, se persuadió que Dios no quiere que usted robe, sino que dice la palabra del Señor que no robe. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino haga con sus manos lo que es bueno. Entonces yo necesito persuadirme. En otras palabras, la persuasión es convencimiento. Me convenzo de que eso es algo que Dios no quiere que yo haga. Y ahí, entonces, debemos cerrar esta situación y decir, primero, Pablo le dice, debes persistir. Esfuérzate en seguir adelante en lo que has aprendido. Y además, te persuadiste. En otras palabras, es decirle, ya no tiene excusa. Timoteo, te lo enseñé. Y no solo te lo enseñé, sino que te diste cuenta por ti mismo de que es algo que no debes seguir haciendo. Así que, hazlo. Persiste. Fortalécete. Sigue adelante. A pesar de que todo vaya contrario. Miren que desafortunadamente siempre vamos a encontrar más razones para hacer lo malo que para hacer lo bueno. ¿Sí? Si usted ve a un grupo de personas que se está colando en el Transmilenio, ¿usted qué dice? Yo también me juego. ¿Por qué yo no? ¿Sí? ¿Por qué yo no lo puedo hacer también? Pero aquí hay una persuasión suya de que eso está mal. ¿Cómo se llama eso? Y si yo no soy honrado, ¿qué soy? Aún en la cola, porque yo estaba haciendo eso y yo caí en cuenta, no colándome el pasaje, sino que resulta que allá en el portal del Dorado, no es como aquí que hay una sola fila, sino allá va llegando y de una vez van cargando. Entonces, en vez de que yo no cogía ningún puesto, yo vi que todos se hacían como en la parte de allá. Yo dije, pero ¿por qué se hace esa gente allá? Y es cuando apenas unos van bajando, otros se van subiendo. Lo hice 2 veces, ya no lo podía hacer, porque me dio pena cuando ya la gente, uno pasaba la cola y la gente veía que ya uno iba subido. O sea, no, porque no está respetando uno pero lo hice 2 veces y uno siente, o sea, cuando uno, de verdad, yo dije, no, qué vergüenza, porque ellos llegaron primero y están haciendo la cola y uno por flojo nomás. Entonces, pero sí. Pero dense cuenta que ese tipo de circunstancias Uno se va dejando llevar ahí como... simplemente las hacemos porque los demás también las hacen. Todos los demás lo hacen, yo ¿por qué no? ¿Sí? Si todos los demás lo hacen es porque está bien. Pero lo contrario es que si todos los demás lo hacen es porque está mal. El hombre natural no puede hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque no puede. Pero nosotros que somos espirituales, sí estamos capacitados por Dios para hacer las cosas bien. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que Dios preparó de antemano unas buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Qué quiere decir eso?
nosotros debemos hacer esas buenas obras que Dios estableció que hiciéramos. Pero una persona que no tiene a Cristo nunca va a poder hacer algo bueno, aunque pareciera que sí. Sí, porque yo decía que estoy cansada, nunca cojo puesto, pero realmente yo sentí mucha vergüenza cuando pasé sentada y toda esa gente ya desilusionada que todas las sillas ocupadas, haciendo cola quién sabe desde qué hora. Exactamente. Ahora, la cuestión aquí, hermanos, es nosotros nos hemos metido en el cuento y tristemente tengo que decirlo, en Colombia y básicamente todo lo que es Latinoamérica se tiene el cuento aquel de la malicia indígena, ¿sí? Es que nosotros sí somos, vea, Pepa, ¿sí? Pero somos Pepa ¿para qué? Para lo malo. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Se acuerdan de lo que dice allá Génesis capítulo 6, verso 5? Todo designio del pensamiento del corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Nosotros tenemos malicia indígena, pero para lo malo, no para lo bueno. Y eso, hermano, es algo que nosotros debemos quitarnos. Pablo le dice, Timoteo, hay malos hombres, hay personas que engañan, hay personas que les gusta engañar y ser engañados. Y cada vez ellos van, lo que decía el versículo anterior, ¿qué dice? De mal en peor. ¿Sí? Van de mal en peor. Pero tú, ese pero tú, es haciendo una diferencia. Usted y yo no somos malos hombres. No somos de ese grupo de malos hombres. Somos de los diferentes. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que no se nota que somos diferentes. No se está notando. ¿Y por qué creen que no se nota? ¿Cuál creen ustedes que sea la razón para que no se note el que somos diferentes? Imitamos a los del mundo. Porque hemos olvidado lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2. ¿Se acuerdan qué dice? A ver, de memoria. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se dan cuenta? Ese es el carácter que nosotros deberíamos tener. No hacer todo lo que el mundo hace, no hacer todo lo que los malos hombres y engañadores hacen yendo de mal en peor, sino mostrándonos nosotros como personas totalmente distintas a ellos. Pero no se está viendo. No se está viendo eso. Y Pablo está diciendo, Timoteo, persiste. Acuérdate de dónde vienes. No te dejes influenciar por los demás. No dejes que las cosas malas que los hombres malos hacen te lleven al punto de hacerlo como ellos. Sino por el contrario, muéstrales con tu ejemplo lo que has aprendido y de lo que estás persuadido. Yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes están persuadidos de que la vida que agrada a Dios es una vida que debe ser diferente a la de los demás? ¿Están convencidos de eso? ¿Sí? Entonces, ¿por qué seguimos haciendo lo contrario? ¿Será porque no estamos convencidos? ¿O por qué será? Porque estamos dejando de esforzarnos en hacer lo que Dios quiere que hagamos. Eso es lo que está pasando. Y hermano, es triste que muchas veces las personas nos vean a nosotros como iguales a los demás.
Eso es triste. Que digan, ¿y eso es cristiano? Otra cosa sería si nosotros fuéramos capaces de poner en práctica aquello de lo que supuestamente estamos convencidos. El Señor Jesús fue nuestro mejor ejemplo, el máximo ejemplo. ¿Cuándo en las Escrituras vieron ustedes al Señor tratando de tener contento a los demás? Pero a veces nosotros decimos mentiras para tener contentos a nuestro jefe, a nuestra vecina, a nuestro amigo, al que nos llegó de visita, a X, a Y o a Z. ¿Sí? Decimos mentiras por eso. Recuerdo una ocasión cuando la gente empezó a apartarse del Señor y Él volteó a mirar a sus discípulos y les dijo, ¿qué? ¿Ustedes también se quieren ir? Arranquen. Él no se puso con pañitos de agua tibia y decirle, ay no, ¿cómo me van a dejar solo? ¿Cómo me van a ir? No, vengan, que eso lo acomodamos. Y una vez les dijo, ¿qué? ¿Ustedes también se quieren ir? Arranquen. ¿Y qué fue lo que les dijo inmediatamente Pedro? ¿Se acuerdan de sus palabras? Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Se da cuenta? Eso es lo que hace el convencimiento de que la palabra de Dios es real, de que lo que Dios quiere para usted y para mí es lo mejor. En eso es en lo que debemos persistir. Pero nuestro problema es que creemos, bueno, la palabra del Señor dice que no robe, pero es que si yo no lo hago, ¿cómo salgo de esta? O la palabra del Señor dice que no mienta, pero yo necesito decir una mentirita porque si no, me echan del trabajo. ¿Será? Y yo veo en el Señor Jesús una persona totalmente recta, radical. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando iba caminando con sus discípulos y encontró una mata de higuera? Y empezó a esculcar a ver si era temporada, porque, claro, era temporada en que la planta debería estar dando fruto, y la encuentra y no hay nada. ¿Sí? Solamente gastando tierra, gastando espacio, y nada. La maldice, ¿y qué pasa con la higuera? Inmediatamente se secó. Se secó. Pero hermano, déjeme decirle, a veces nosotros queremos llevar las cosas así a medias, como que no se note tanto que soy exigente, así como para no tener problemas con nadie, pues, Señor, yo no quiero tener problemas con los vecinos, yo no quiero tener problemas con los amigos, entonces por eso mejor yo me comporto como ellos cuando estoy con ellos. Y vemos al apóstol Pablo una vez más como ejemplo también, dando duro y en la cabeza a Pedro nuevamente. Pedro tenía el vicio allá en Gálatas capítulo 4, 5, de que llegaban los judíos y de inmediato se sentaba a comer con ellos y se comportaba como ellos. Pero cuando los judíos se iban, inmediatamente se portaba como si no fuera judío, como si fuera gentil, y decía a los gentiles
vengan, comamos, vengan, disfrutemos de lo que ustedes comen. Pero cuando volvían otra vez los judíos, inmediatamente rechazaba a los gentiles y les decía: uy, qué pecadores son. ¿Eh? De tal manera que Pablo lo llama y le dice: Pedro, lo que haces es de condenar. Si tú, siendo judío, te comportas como gentil, cuando no están los judíos por ahí, ¿por qué los obligas a ellos a judaizar? ¿Y qué quiero decir con eso, hermano? Nosotros necesitamos saber que nuestro comportamiento siempre debe ser igual. Siempre. Con el jefe de la empresa, con la vecina de al lado, con el señor de la tienda, con X, con Y o con Z, debo comportarme exactamente igual. No es porque mi hermano me esté viendo que me voy a comportar diferente, ¿sí? Como sucede en muchas ocasiones, ¿sí? Ay, como mi hermano me está viendo, entonces ahorita voy a caminar así espiritual. Y hasta hablo diferente. Hermano querido, ¿cómo está usted? Y el otro le sigue la cuerda y dice: aquí yo bien bendecido. Y a esto creemos que es llamarle vida espiritual. Pero cuando el hermano no está por ahí, palabras de grueso calibre, malas conductas, tramposos. Si nos dan papaya la partimos, y cosas como esas. Hermano, esa no debe ser nuestra forma. Usted y yo necesitamos comportarnos todo el tiempo de la misma manera. Si alguien nos dice: ¿usted es cristiano? Sí, lo soy. Se nota. Pero se nota en todo momento. No que nos digan: ¿y usted es cristiano? Pero no se nota. Pareciera que no. A eso tenemos que prestarle atención. Y es lo que Pablo está diciendo a Timoteo: Timoteo, persiste, esfuérzate. No dejes que otra cosa sea más importante que lo que aprendiste y te convenciste. Pero dice luego: sabiendo de quién lo has aprendido. ¿De quién lo aprendió? ¿Sería solo de Pablo? De su madre y de su abuela. Era un ejemplo que él tenía, según lo que vemos en los versículos anteriores, siguientes, ¿sí? De la abuela y de la mamá. ¿Se da cuenta? ¿Qué van a hacer nuestros hijos? ¿Qué creen que van a hacer nuestros hijos? Generalmente van a hacer lo que nos vean hacer a nosotros. ¿Sí? Ese refrán de que hijo de tigre sale pintado no es solamente por que se parezca a nosotros, sino que ellos van a hacer lo que ven que nosotros hagamos. ¿Sí? Si ellos lo ven a usted siendo tramposo, ¿qué creen que van a hacer ellos? Van a ser tramposos también. Si ellos lo ven a usted siendo una persona honesta, ¿qué creen que ellos van a hacer? Van a practicar la honestidad. ¿Sí? Pero si usted, por ejemplo, deja que su hijo llegue del colegio con algo que no es suyo y no dice nada, ya lo perdió. Porque el día de mañana su hijo va a seguir trayendo más cosas que no son suyas. Y ya después usted con qué cara lo va a reprender. Si usted se la permitió y de pronto hasta lo disfrutó. ¿Sí? En ese sentido, es a lo que Pablo le está diciendo a Timoteo:
mira, tú aprendiste primero de tu mamá, perdón, de tu abuela, segundo de tu mamá, pero aparte también de quién lo aprendiste. Lo has visto también de mí. Pablo lo ha visto de mí. Está diciendo, tú has visto, has estado conmigo y sabes lo que yo practico. Pero aparte de haber visto a tu mamá, a tu abuela y haber visto a Pablo, ¿a quién has visto? El ejemplo de Cristo en las Escrituras. Porque te las he enseñado. ¿Se da cuenta? Hermano querido, esa es la situación a la que Pablo está queriendo invitar a Timoteo. Y es a la que también nos invita a usted y a mí como cristianos, a que nuestro verdadero ejemplo sea Cristo. Y en el Señor nunca vamos a encontrar persona que haya hecho, nadie que pueda acusar al Señor Jesús de haber hecho las cosas mal. No lo vamos a encontrar. ¿O ustedes ven que alguien se podría levantar contra el Señor y decir, yo vi al Señor Jesús haciendo tal cosa y eso estaba mal? En ningún momento. Por el contrario, vemos su vida reflejada en 4 evangelios. 4 personas diferentes. 4 personas que caminaron con Él. 4 personas que tenían una visión diferente de las cosas. Y cada uno escribe de manera diferente cada cosa. Pero ¿qué vemos en comparación con los 4? Que ninguno, en ningún momento, tiene nada malo que decir del Señor Jesús. Ninguno. Por el contrario, vemos que Juan, reconocido mundialmente como el apóstol del amor, se dedica todo el tiempo a hablar del Señor Jesús como una persona amorosa. ¿Sí? Lucas, siendo un científico, siendo un médico, una persona estudiada, se dedica a mostrarle a su discípulo Teófilo, se dedica a mostrarle al Señor Jesús como una persona recta también. Marcos, que era una persona normal, sin mucho estudio, sin mucho conocimiento tampoco, pero escribe del Señor Jesús haciendo énfasis específicamente en sus milagros. Y Mateo, que era una persona que manejaba mucho dinero, porque era el encargado de recolectar los tributos hacia el pueblo romano, lo vemos también escribiendo del Señor Jesús como una persona totalmente dedicada a la obra. ¿Por qué? Porque él también era dedicado. Cada uno hace una visión diferente del mismo hombre, pero en ninguno de los 4 vemos algo malo, destacándose entre las cosas buenas. Nada. Siempre vemos que ellos escriben solamente las cosas buenas. Y no porque no hubiese, escriben las cosas buenas, pero ¿saben por qué? Porque no habían cosas malas. No habían cosas malas. No había en el Señor Jesús en ningún momento práctica de algo malo. Pero si hoy usted y yo llamamos a una persona para que haga ¿cómo se llama eso? Una biografía nuestra, ¿qué sería lo primero que nosotros le decimos? Omita las cosas malas. ¿Sí? Esas no las escriba. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos que los demás conozcan de nosotros es lo bueno. Eso es lo que queremos. Pero no que conozcan lo malo. El Señor Jesús en ningún momento le dijo a Lucas,
a Mateo, a Marcos o a Juan que solo escribieran lo bueno de él. En ningún momento. Pero vemos en sus relatos siempre al Señor Jesús haciendo las cosas bien. Así que el mejor ejemplo que tenía Timoteo era el Señor Jesús. Allí había estado su mamá, allí había estado su abuela, allí había estado Pablo, pero su énfasis total tenía que ser el Señor Jesucristo. Y hermanos queridos, déjenme decirles, es necesario que nosotros podamos poner nuestros ojos, como dice Pablo, en Cristo, el autor y consumador de la fe. Es necesario. No podemos andar por el mundo poniendo los ojos en el pastor, poniendo los ojos en el hermano, en la hermana, en X, en Y o en Z. No podemos andar por ahí. Ay, no, es que yo no volví a la iglesia porque el pastor me engañó. Hizo cosas malas. Es que un día el pastor de la iglesia salió y se fue con los diezmos y no. Desde ese día yo dije, nunca más vuelvo a una iglesia cristiana. ¿A quién estaba siguiendo usted? El pastor. ¿Y el pastor lo iba a salvar? Déjeme decirle, de ninguna manera. No, es que el líder que yo tenía de jóvenes, ay, qué líder. Pero cuando la embarró por allá con la novia, se me acabó su liderazgo y yo por eso no volví a la iglesia. Si usted pone los ojos en cualquiera de nosotros, en cualquier hombre, ya falló. Pero si nosotros ponemos, como dice Pablo, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, no vamos a fallar. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Y Él nos dará la fuerza, Él nos dará el entendimiento, Él nos dará la capacidad del conocimiento de su palabra para que podamos hacer las cosas siguiendo su ejemplo. ¿Eh? ¿Qué dice la escritura del Señor Jesús? ¿Se acuerdan qué dice el Padre allá en Mateo capítulo 4? Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien tengo complacencia, a Él oíd. ¿Se da cuenta? Este es mi Hijo amado. Honestamente, ustedes y yo que somos padres, ¿cuándo es que nosotros nos sentimos orgullosos de nuestros hijos? ¿Cierto? Cuando ellos son obedientes, nos sentimos orgullosos. Cuando ellos hacen las cosas bien, nos sentimos orgullosos. Pero cuando las hacen mal, ¿hay orgullo en nosotros? ¿Sí? ¿Se siente usted orgulloso de que su hijo sea un adicto a las drogas? ¿Se siente usted orgulloso de que su hijo sea ladrón? ¿Cierto que no? ¿Se siente usted orgulloso de que su hijo sea mentiroso? ¿Cierto que no? No hay orgullo en eso. Asimismo es el Padre. Por eso Él sale y dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. En otras palabras, todo lo que Él hace está bien. Y no porque sea mi hijo, porque también eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? Nosotros como seres humanos tenemos esa característica. ¿Sabe cuál es? Que si alguien viene y le dice, fulanita, sutanito, yo he visto que su hijo o su hija están haciendo esto y esto y esto. Mi hijo nunca. Eso sería otro, el mío no. ¿Cómo se le ocurre venirme a hablar a mí de mi hijo o de mi hija?
porque nosotros creemos que ellos son lo mejor. Y les acolitamos. Entonces, cuando ya se destapa la situación, es que decimos, "Ah, yo nunca pensé que algo así pudiera ser mi hijo o mi hija". Pero cuando le estaban diciendo que lo estaba haciendo, ¿usted qué hizo? ¿Se da cuenta? Entonces tenga mucho cuidado. Hermano, persista en lo que ha aprendido, en lo que se ha persuadido, en lo que usted está convencido que es lo mejor. Pero no persista en lo malo. No persista en las cosas dañinas. No persista en hacer lo que desagrada a Dios. No persista en seguir pecando. El pecado traerá en el momento que usted menos lo espere las consecuencias. Y qué dolorosas son esas consecuencias. Pero llevar una vida de rectitud, una vida que agrade a Dios, ¿será que va a traer malas consecuencias? Déjeme decirle que no. En ninguna manera. Por el contrario, cuando usted y yo hacemos las cosas a la manera de Dios, veremos mejor la vida. La disfrutaremos. Y podremos también ser ejemplo a otros, a los que vienen tras nosotros. Pero cuando somos personas que persistimos en lo malo, los demás están viendo nuestro mal ejemplo, los demás están viendo nuestra mala forma de actuar y también lo van a hacer. Así que hemos dicho, primero, es necesario persistir. Persistir. Segundo, es necesario aprender. Y tercero, es necesario estar convencido. Por medio del aprendizaje que tenemos de la palabra, nos convencemos de qué es lo que desagrada a Dios. Y lo correcto es no hacerlo. ¿Cierto? Yo le pregunto, hermano querido, ¿hasta cuándo vas o vamos a seguir persistiendo en lo malo? ¿Hasta cuándo seguiremos aprendiendo lo malo? Porque déjeme decirle algo. Tal vez usted me diga, pastor, pero es que yo no aprendo lo malo. Yo no aprendo lo malo, a mí nadie me lo enseña. ¿Cuándo usted aprende lo malo? La necesidad de aprender, ya lo traía aprendido desde mucho tiempo de... ¿Pero cuándo lo aprende más? Con la práctica. ¿Sabe cuándo? La práctica. Cuando no está aprendiendo lo bueno. Así es sencillo. Todo el tiempo que usted dedique a dejar de aprender lo bueno, ¿qué está haciendo? Aprendiendo lo malo. Todo el tiempo que usted deje de dedicarle tiempo al estudio de las Escrituras, usted está aprendiendo lo malo. Porque somos personas que constantemente estamos aprendiendo. Y lo que más aprendemos es lo malo. ¿Me hago entender? Entonces, si usted ya aprendió lo malo, ¿qué debe hacer? ¿Y qué necesita para aprender lo bueno?
aprender. ¿Y cómo se aprende? Estudiando. ¿Y cuándo estudiamos? ¿Cuándo estudiamos? Entonces, si usted no estudia lo bueno, pues aprende lo malo. Y lo malo no le va a traer ningún beneficio. Por el contrario, le va a traer penurias, le va a traer dolores, le va a traer incomodidades, le va a traer pena, vergüenza y cosas de esas, que es lo único que produce lo malo. Pero lo bueno, que trae bendición a nuestra vida, paz, tranquilidad y sobre todo, lo que más trae es dependencia de Dios. Es lo que más trae. Entonces, quiero finalizar en esta mañana solamente esta partecita del versículo 14. Hermano, persiste en lo que has aprendido. Pero le pregunto, ¿en qué va a persistir usted? La verdad, yo pienso que la verdad Pregúntese antes de contestar. ¿En qué va a persistir usted si no lo ha aprendido? la conciencia más o menos medio limpia. Hay que aprender primero lo bueno para poder persistir en ello. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Quiere persistir en él? ¿O quiere persistir en lo malo? Quiero invitarle a que incline su rostro y vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias porque nos haces entender a través de tu palabra que la única manera que tenemos para poder persistir en lo bueno es conociéndolo. Pero desafortunadamente la gran mayoría de nosotros se ha dedicado a no aprenderlo, a no conocerlo. Y queremos rogarte en esta hora para que tú seas aquel que interfiera en nuestras vidas de tal forma que haya en nosotros la necesidad de conocer cada vez más lo bueno que tú quieres que hagamos. Señor, perdónanos, porque de lo único que estamos convencidos día tras día es de hacer las cosas mal. Perdónanos porque a eso es a lo que más tiempo le dedicamos. A hacer las cosas mal es lo que mejor nos sale. Pero rogamos para que de aquí en adelante las cosas sean diferentes y que podamos dedicarnos de verdad a aprender lo bueno y de esta manera persistir en ello, esforzándonos cada día más para agradarte a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque estamos convencidos que solos no podemos. Pero ayúdanos también a fortalecer cada vez más nuestra vida espiritual de tal manera que, como dice tu palabra, todo lo que hagamos, de palabra o de obra, lo hagamos para glorificarte a ti, Señor. Nos dejamos en tus manos, en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga.